Am, ya se cerró mi sesión. Vamos a seguir aquí. Estamos con la sesión de root. Y habíamos agregado a Emilio, fue el último usuario, ¿verdad ustedes? Bueno, ahora, por ejemplo, si se dan cuenta, alguien me preguntaba en su momento que esto del grupo alumnos, pero resulta que podemos crear grupos y eso lo hacemos de esta manera. Add, por ejemplo, group y coloco el nombre del grupo. Y como ya tengo uno de alumnos, ya tengo uno de contabilidad, vamos a colocar uno de bodega, por ejemplo. O le vamos a colocar informática. Ahí está. Y entonces, si ustedes observan, me dice que fue hecho, o sea, el grupo ya se creó. Y el ID o el identificador de grupo, o el GID que aparece ahí, es el 1013. Solo que en este momento ese grupo como tal no tiene asociado ninguno de los usuarios como tal. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, Pedro no está asociado en este caso a ninguno de los grupos que acabamos de crear, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir y en este caso podemos asociar en este caso un grupo al usuario como tal. Entonces, por ejemplo, esta también es una de las características en cuanto a las modificaciones que podemos hacer con los usuarios. Entonces voy a colocar ahí el user mod. Esto es modificación de usuario, en pocas palabras. Eh, como lo que quiero hacer, fíjense, pues ahorita no voy a entrar a profundidad con todos los aspectos del user mod. Más adelante lo voy a hacer ya cuando estemos viendo un poquito más la parte administrativa. Pero, por ejemplo, dentro de las modificaciones que podemos hacer ahí podemos en este caso modificar el directorio del usuario. Por ejemplo, podemos establecer o cambiar las fechas de expiración de las contraseñas. Podemos cambiar el número del grupo, en este caso, el grupo principal al que fue creado. Cuando yo creé, por ejemplo, el usuario Pedro, el usuario Emilio, me generó un grupo por defecto que es el mismo nombre del usuario, el grupo Pedro y el grupo Emilio, ya se lo definió como principal. Entonces yo puedo venir y a colocarle aquí -G, por ejemplo, y ahí le estoy diciendo prácticamente que voy a modificar en este caso el grupo principal del usuario. Ah, por ejemplo, también yo puedo agregarlo a diferentes grupos utilizando el "-G", pero la G mayúscula. Y entonces ahí yo puedo decirle a ese usuario que puede pertenecer a varios grupos también. Entonces recuerden, el "-G" como tal, en minúscula, me permite agregarlo a un grupo y ese grupo lo va a colocar como su grupo prioritario o su grupo principal. Entonces yo le voy a decir acá que agregue en este caso al usuario Pedro al grupo tal. Por ejemplo, el grupo que creamos fue el de informática y voy a asociar a Pedro, ¿verdad? Que en este caso es uno de los usuarios que acabamos de crear nosotros ahí. Entonces ahí vamos a colocar un ls-l y ahí vamos a buscar a Pedro. Y si se dan cuenta, Pedro ahora está en el grupo o su grupo prioritario en este momento es informática. Si yo uso el identificador de Pedro para hacer la búsqueda, ahí me aparece informática. Está el grupo Pedro como tal, pero está en la informática también. Entonces podemos asociarlo de esa manera, ¿verdad? Eh, podemos usar el user mod -G para asociarlo a diferentes grupos, ¿verdad? Tengo el de alumnos, coma, y tengo el de contabilidad, por ejemplo. Y voy a mandar a Pedro a esos grupos. Y ahí ya me los mando. Entonces, ID Pedro, voy a usar esta opción porque esta me permite mostrar todos los grupos con los que está asociado Pedro, por ejemplo. So, permítame, vamos a ver lo del chat porque no lo tenía cerrado. Ahí estamos.
Ah, sí, Renato, correcto, hay diferencia. La G minúscula me permite agregar al usuario a un grupo y ese grupo al que lo agregue lo va a considerar como el grupo prioritario para ese usuario. Va a ser su grupo principal. Cuando ustedes crean un usuario, a ese usuario lo va a agregar al mismo grupo Pedro, o sea, va a crear un grupo que se llama igual que el usuario y ese va a ser su grupo prioritario. Pero cuando yo uso el comando usermod y uso el "-g" minúscula, le estoy diciendo prácticamente que ese nuevo grupo o esa modificación a ese nuevo grupo al que lo estoy enviando va a ser su grupo prioritario. Si ustedes observan en la parte de arriba, cuando yo agregué al usuario Pedro a informática y usé la "-g" minúscula, me apareció informática como prioritario, en los dos, si se dan cuenta. Pero después vine y agregué o hice la modificación y agregué al usuario Pedro a otros grupos. Lo agregué a alumnos y contabilidad. Entonces, cuando yo quiero agregarlo a otros grupos, pero por decirlo que no sean prioritarios, uso la G mayúscula, ¿sí? Cuando yo uso la G mayúscula, puedo agregarlo a otros grupos y no estoy estableciendo que esos grupos sean prioritarios. Simplemente lo estoy agregando a otros grupos normales. Entonces yo voy a colocar el nombre de los grupos separado por comas y al final coloco el nombre del usuario. Y si ustedes se dieron cuenta, cuando yo presioné el ID Pedro, ahí me apareció los grupos, me apareció su identificación, la identificación del usuario 1001, el grupo Pedro como tal, y también está asociado a los grupos, en este caso informática, y al de alumnos y también al de contabilidad. Pero este informática aparece dos veces porque está como prioritario. No sé si me doy a entender, ¿estamos bien ahí? Sí, creo que sí, gracias. Muy bien. Entonces esa es la diferencia. El "-g" minúscula establece como prioritario el grupo al que estemos enviando ese usuario. Y el ¿Y qué, "-g" mayúscula solo lo asocia a otros grupos. ¿Qué manda? cuántos grupos prioritarios podemos tener o solo uno? En este caso sí, solo va a ser uno. Los demás ya son grupos asociados, como cuando nosotros venimos y en este caso le damos permiso de acceso a diferentes grupos, o lo que hacíamos con el server, ¿se recuerdan? Podíamos, o con Ubuntu ahorita, que podíamos seleccionar diferentes grupos a los que podía estar asociado el usuario. Eso es lo que estamos haciendo. Pero siempre va a haber un grupo prioritario para los usuarios, pero solo hay uno. Por eso es prioritario, ¿verdad? No podemos tener dos. Aunque, bueno, podríamos ver en las configuraciones, pero tendríamos que revisar eso, ¿verdad? Pero por lo general es un grupo prioritario al que pertenece. Esa es la característica que debemos ver a la hora de estar trabajando con los grupos. Eh, Hay otros elementos ahí que se utilizan para modificación del usuario, como por ejemplo el "-l", es decir, usermod "-l", que lo que va a hacer es cambiarnos prácticamente el nombre del usuario. Eso es lo que nos va a permitir hacer. Y hay un "-l" mayúscula que bloquea la cuenta de usuario. Prácticamente, como administradores, ustedes ya no quieren que el usuario ingrese, pues vienen y lo bloquean simplemente. Entonces colocan ahí el usermod "-l" y el nombre, bloqueado. Ya lo deshabilitan. Y así sucesivamente, ustedes pueden ir utilizando algunas otras características. Podemos cambiar el identificador del usuario, podemos desbloquear, en este caso la cuenta que bloqueamos con "-l, se desbloquea con "-u". Pues vamos a probar acá. Bueno, vamos a ir viendo, bueno, vamos a ir viendo algunas cuestiones ahí administrativas ahí, ya que nos estamos metiendo. Vamos a ver acá. Voy a bloquear uno que no esté muy usado. Ahí está. Solo con eso ya lo bloqueamos. Bueno, aquí por ejemplo no me va a mostrar. Bueno, voy a ingresar a sesión con Emilio, con el usuario Emilio. No había ingresado a sesión, pero no me debería dejar en este caso hacerlo.
Terminar sesión acá. Y vamos a entrar como Emilio. Bueno, si ustedes ven ahí, dice contraseña incorrecta, intento... Ay, no, me mandó contraseña incorrecta. Vamos a ver si es eso. No, no me deja entrar. Ya se dieron cuenta. Estoy colocando la contraseña correcta y me está diciendo contraseña incorrecta. ¿Qué es lo que pasó ahí? Este usuario está bloqueado. En pocas palabras, lo bloqueamos. Vamos a volver a integrar como root. Ahí ya ingresé. ¿Se recuerdan que les mencioné que todas las contraseñas de los usuarios son las mismas para no tener que estar recordándome de tantas? Entonces, resulta que a ese usuario lo bloqueamos, ¿verdad? Emilio específicamente. Entonces, user mod -u me sirve a mí para desbloquear la cuenta, ¿verdad? Vamos a probar de nuevo. Vamos a terminar aquí. Vamos a ver si me deja. Y si ustedes ven, ahora sí me dejó. Como no había iniciado sesión con este usuario, pues me carga esta primera configuración. Pero ahí ya lo teníamos bloqueado. Entonces, recuérdense, usermod -L, L mayúscula, me bloquea al usuario. Bueno, este usuario ya no quiero que tenga acceso, lo bloquean como administradores. Y para volverle a habilitar, con el -U, siempre utilizando el comando usermod. Y aquí ya hicimos la prueba, si se dieron cuenta. Nos marcaba contraseña incorrecta, pero realmente lo que estaba pasando ahí era que estaba bloqueado el usuario. Bueno, voy a ingresar otra vez como root. Y otra cuestión ahí, les decía, el -L minúscula sirve para cambiar prácticamente el nombre del usuario. Y así sucesivamente hay varias cuestiones que ustedes pueden, en este caso, características administrativas que ustedes pueden utilizar. Bueno, sigamos viendo acá. ¿Qué más vamos a trabajar? Ya vimos cómo crear grupos. En este caso, cómo venir y asociar un grupo o varios grupos a los usuarios también. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver qué tanto tenemos para hacer algunas otras tareas. Por ejemplo, acá tengo estos usuarios, ¿verdad? Y tengo varios grupos. Si se dan cuenta, a Juan, Karina y Pedro están asociados al mismo grupo, ¿verdad? Y también del lado izquierdo podemos ver todos los permisos que tenemos. Ahorita en un momento vamos a hablar esto de los permisos, pero en este caso resulta que tengo prácticamente a tres en el grupo de alumnos. Tengo a uno en informática, a uno en contabilidad y el de Albert JJ7 está solo en Albert JJ7. Lo voy a dejar ahí porque me va a servir dentro de un momento. Habíamos agregado también, aquí por ejemplo me aparecen solo los grupos prioritarios, pero cuando yo coloco el ID y el nombre de la persona, ya me dice en este caso a todos los grupos a los que está asociado. Entonces, por ejemplo, yo sé que Pedro está también asociado a contabilidad y está asociado a alumnos. Entonces, ahí este personaje está en varios. Entonces, me va a permitir trabajar con él. Entonces, prácticamente ahí estamos estableciendo, en este caso con el "-g", recuerden ustedes, el grupo prioritario del usuario. Otra característica que podemos utilizar a la hora de estar trabajando con esto de usuarios es que podemos venir y cambiar en su momento utilizando el comando chown. Podemos venir y hacer un cambio en cuanto a la parte de quién es el propietario de X archivo, por ejemplo. Eso podemos hacerlo también. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a empezar a meternos aquí a otros. Por ejemplo, PWD me dice dónde estoy. Estoy en root en este caso. Entonces, si yo vengo y le doy ls, me tira los directorios, descargas, escritorio, música pública. Entonces, estoy ahí
Eso es lo que tiene root en este momento. Entonces, yo necesito regresar, por ejemplo, y ubicar home. Ahí tengo a home. cd home, por ejemplo, ya me voy a home. Listo, y me muestra a los usuarios. Entonces, desde acá puedo venir yo y meterme a los directorios de ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a meternos al de Emilio. Vamos a hacer ese de Emilio. A cd Emilio. Si yo le doy ls, Emilio tiene ya creado este directorio. Una cosa, cuando yo no he iniciado sesión con uno de los usuarios nuevos, no me va a aparecer todo esto. No me va a aparecer descargas, escritorio, no va a aparecer. Porque no he inicializado sesión. Está el directorio, pero no está cargado todo, no tiene la configuración propiamente de una primera sesión. Entonces, por ejemplo, acá, mkdir, por ejemplo, vamos a crear uno que se llame informes. Ahí ya tengo creado mi directorio informes. Puedo crear en este caso con touch un archivo. Le vamos a poner a informe 1.txt. Y ya me creo ese informe 1.txt. Ahora, si yo coloco el ls-l, entonces me tira todas las especificaciones, la parte de los permisos de acceso, lectura, escritura, quién creó el archivo. Esto es lo que me interesa ahorita, fíjense. Aquí me está diciendo que Emilio fue el creador en este caso de la mayoría de los directorios y también en este caso, pero miren ustedes, si ustedes ven aquí, el informe 1.txt no lo creó Emilio. ¿Por qué? Porque resulta que lo estoy creando desde mi usuario, en este caso, administrador, desde el root. Si ustedes ven informe 1.txt, está como root. Entonces resulta que yo necesito cambiar, en este caso, al usuario propietario de ese archivo. Entonces lo que debo hacer prácticamente es utilizar la instrucción o el comando chown. Aquí está. Entonces vamos a escribir esto y voy a venir, después de colocar este comando, voy a venir yo y voy a escribir el nombre del nuevo usuario propietario. En este caso voy a decir que Emilio es el nuevo propietario, 2 puntos, y le voy a colocar ahí el nombre del grupo, en este caso, al que pertenece, ¿verdad? Y Emilio pertenece al grupo alumnos. Creo que ahí estaba Emilio en el grupo alumnos. Voy a revisar. Vamos a revisar aquí. Emilio. No, él está en el grupo Emilio. No está asignado a ningún grupo. Entonces voy a colocar aquí Emilio. Es el grupo al que está perteneciendo en este momento, ¿verdad? Y después tengo que colocar el nombre del archivo que yo quiero cambiarle. Quién es en este caso el usuario propietario. En este caso vamos a colocar informe 1.txt. Le doy enter. Vamos a hacer otra vez vamos a listar los archivos. Y si ustedes observan el nuevo reporte, me dice que Emilio es el nuevo usuario propietario, o en este caso es quien creó prácticamente el archivo informe 1.txt. De esa manera puedo venir yo y hacer cambios en cuanto a la parte de los usuarios propietarios. Yo creé el archivo en este caso, desde la cuenta de root. Por lo tanto, el propietario de ese archivo era root, pero yo se lo estoy asociando o lo estoy enviando directamente al directorio de Emilio. Entonces vengo yo y quiero cambiar, en este caso, el usuario propietario. Uso la instrucción chown y establezco el nombre en este caso, del nuevo propietario, a qué grupo pertenece. Ojo con eso, a qué grupo pertenece, y el nombre del archivo. Le coloqué Emilio otra vez porque resulta que el usuario Emilio, es lo que les mostraba hace un momento, el usuario Emilio no está asociado a ningún grupo más que al mismo grupo con su nombre, ¿sí? Entonces, cuando yo crea Emilio, se crea un grupo llamado Emilio, valga la redundancia,
Entonces, por eso es que coloqué 2 veces Emilio. Pero si Emilio hubiera estado asociado a otro grupo, alumnos, por ejemplo, ahí debo colocar alumnos. Es decir, aquí va el grupo propietario, o en este caso prioritario de ese usuario. Es lo que debo colocar ahí, el nombre del grupo. Y después el nombre del archivo del texto. También podemos hacer el cambio o hacer cambios por separado. Dígame, Renato. Sí, pueden hacerlo. Ah, ya, ya. Como ya fue hecho el cambio, como ya fue hecho el cambio, no hay problema. ¿Sí? Siquiera vamos a hacer siquiera vamos a hacer el cambio de grupo. No se preocupe. Veamos aquí. Vamos a ver. Vamos a modificar prácticamente el grupo. Vamos a asociarlo a un grupo en particular. Vamos a ver, tenemos alumnos, contabilidad, de alumnos tenemos varios. Voy a asociar a Emilio al grupo contabilidad, ¿verdad? Que es en este caso, el que no he utilizado. Vamos a utilizar ese. Voy a, voy a limpiar un poco la pantalla. O sea, voy a dejar el listado porque este me va a servir para poder observar en este caso qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí, user mod menos G minúscula. Y aquí voy a establecer a qué grupo voy a asociar a Emilio. Entonces, por ejemplo, dijimos que iba a contabilidad. Emilio. Aquí lo que estoy haciendo es cambiando el grupo prioritario. A contabilidad no existe, me está diciendo. Permítanme un momento. Mm, Y que tal vez era habilidad. Le faltó una I en la sí, cosa. sí, sí, sí. Error de escritura. Gracias, gracias. Me faltó una I. Es hambre, entonces no he reaccionado. Bueno, vamos a ver acá. Am, Vamos a ver entonces user mod minus G contabilidad. Ahí está. Hoy sí está escrito bien. Emilio, ahí estamos. Entonces acá ya está Emilio, ya tiene que tener el grupo prioritario de contabilidad. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer la actualización, como decía en este caso Renato. Vemos acá. Y si ustedes se dan cuenta, Emilio está en el grupo contabilidad, pero sigue siendo en este caso, el propietario del archivo informe1.txt. Prácticamente solo actualización. Como ya el cambio estaba hecho, pues simplemente lo que voy a hacer es actualizar y ya está. Ahí no hay problema cuando se cambia el grupo prioritario. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo bien? Todo bien, y vamos poco a poco. Bueno, vamos, pues ahí después ya lo practican ustedes, hagan y deshagan como quieran, no hay problema. Vamos a ver acá. Bueno, les estaba comentando que podemos trabajar la modificación de los propietarios por separado, es decir, puedo venir y establecer un propietario para un archivo, es decir, a una persona distinta y también puedo venir y cambiar en este caso a un solo grupo. Por eso es que me permitió hacer esa modificación, porque de hecho en la anterior asignación o cuando cambié utilizando la instrucción CHOM, asigné de una vez usuario y grupo, pero se puede trabajar por separado. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden colocar CHOM aquí, por ejemplo, y le vamos a regresar a root. Voy a colocar aquí, por ejemplo, root y le voy a decir que él va a ser otra vez el propietario, en este caso de informe1.txt. Pero fíjense bien, solo coloqué el nombre del usuario. Ay, me está diciendo que no existe. Vamos a ver si me comí otra letra. Si me comí una letra, usted, santo Dios. Ahí está, informe1.txt. Listo. Ahora ya no me marcó error.
Entonces acá vuelvo a hacer a listar los elementos y si se dan cuenta ustedes, resulta que, miren esto está interesante. Como solo cambié el usuario root es el propietario del archivo informe 1.txt, pero el grupo al que pertenece sigue siendo contabilidad, o sea, se queda el anterior, porque lo único que cambió fue el usuario. Entonces se pueden trabajar por separado y se pueden trabajar en diferentes grupos, diferentes usuarios, no hay problema. Pero entonces resulta que ahora quiero mandarlo a otro grupo o al grupo root, por ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes root? Su grupo por defecto prioritario es root. Entonces quiero mandarlo al grupo root. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir chown, por ejemplo, punto, fíjense, o dos